Muy buenos días, estimados estudiantes. Soy la profesora Mari Álvarez Sosa. El día de hoy continuamos con nuestra octava sesión de comunicación para los estudiantes del segundo año A, B, C y D. Deseando que ustedes se encuentren bien de salud en compañía de sus seres queridos, recordando siempre el lavado constante de manos y la limpieza de su área de trabajo. Muy bien, iniciamos nuestra clase el día de hoy. Para ello les invito a ver la siguiente situación. En la familia López Pérez, David, el hijo mayor, que tiene 20 años de edad y está cursando sus estudios superiores, va a la ciudad en busca de trabajo durante las vacaciones. Este año, como la situación está difícil por el contexto de la pandemia, no pudo conseguir trabajo. Muy bien, vamos a responder la siguiente pregunta planteada. ¿Qué casos similares a la situación de David conoces? Vas respondiendo su pregunta en tu cuaderno de comunicación. Muy bien, nuestro propósito el día de hoy es analizar textos y reflexionar sobre su contenido respecto al desempleo y al emprendimiento. La competencia a trabajar el día de hoy es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Muy bien, el día de hoy analizaremos dos textos. El primer texto es La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos. Y el segundo texto es un caso de emprendimiento. Pero, ¿cómo realizo la lectura? La lectura de un texto se da en tres momentos. En un primer momento, que es antes de la lectura, es para qué voy a leer. En un segundo momento, es durante la lectura, analizar el texto. Y el tercer momento viene a ser después de la lectura. Es el proceso de la información. Muy bien. Iniciamos con el primer texto. Antes de leer el texto, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué palabras de título llaman tu atención? Muy bien. Crisis, COVID-19, afecta, jóvenes. ¿Y de qué manera estas palabras te ayudan a comprender la lectura? Claro, porque nos permite predecir el tema y el contenido del texto. ¿Y de qué tipo de texto cree que es? Es un texto expositivo. Muy bien. En el segundo texto, el texto B, un caso de emprendimiento, ustedes también van a responder las preguntas planteadas. ¿Qué información importante consideras que te brindará la información? Comenta con tu familia qué información en común consideras que te ofrecerá ambos textos. ¿Y qué tipo de texto es? Van respondiendo las preguntas en su cuaderno de comunicación. Muy bien, en esta primera parte hemos visto la clase de texto que es, intención. Ahora vamos a realizar una lectura para identificar el tema y la idea principal. Muy bien. La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos. Los jóvenes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma a lo largo de toda su vida laboral y de pasar a constituir una generación de confinamiento. Según se desprende de datos recientes, los jóvenes se ven afectados de forma desproporcionada por la crisis de la COVID-19 y padecen sus consecuencias adversas en varios ámbitos, en particular interrupción de sus programas educativos o de formación, pérdida de empleo y de ingresos, y mayor dificultades para encontrar trabajo. En una nueva encuesta a escala mundial realizada por la Organización Internacional del Trabajo y varios asociados de la Iniciativa Global sobre empleo decente para los jóvenes, se pone de manifiesto que más de 1 de cada 6 jóvenes encuestados ha dejado de trabajar desde que surgió la crisis de la COVID-19. Con respecto a los jóvenes que han mantenido su empleo, sus horas de trabajo han disminuido un 23%. Por otro lado, alrededor de la mitad de los jóvenes alumnos han manifestado que probablemente concluirán sus estudios con retraso y el 10% prevé que no podrá terminarlos. La OIT aboga porque se adopten a la mayor brevedad posible medidas de respuestas a nivel político, a gran escala, para evitar que los jóvenes padezcan consecuencias adversas a largo plazo en los planos educativos, formativos y profesional. Muy bien,
Después de leer el texto, vamos a identificar el tema y la idea principal. Para ello, vamos a recordar la información. Muy bien, recordemos qué es el tema. El tema indica cuál es el asunto del texto. Se expresa a través de una palabra o frase. Todos los textos presentan un tema. Para poder identificar el tema, planteamos la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Veamos en el siguiente ejemplo. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. En este ejemplo planteamos la pregunta ¿de qué trata el texto? Y como respuesta me va a dar el delfín. Observan ustedes acá, es una frase nominal formada por un determinante y un sustantivo. Muy bien, la idea principal es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Este enunciado se expresa por medio de una oración. Para identificar la idea principal nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema? Inmediatamente como respuesta me va a dar la idea principal expresada en una oración. Veamos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior el tema era el delfín. Ahora, ¿qué es lo más importante que me dice sobre el delfín? Muy bien, que el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Muy bien, en este caso la idea principal está al inicio del texto. Ahora miren ustedes, lo vamos a realizar en el texto que anteriormente lo leímos. Aquí el tema es ¿de qué trata el texto? El texto habla de consecuencias de la crisis de la COVID-19 en los jóvenes. Otra forma también de poder identificar el tema y darnos cuenta es ver aquellas palabras que se repiten. Por ejemplo, si ustedes observan dentro del texto, las palabras que se repiten son jóvenes, palabras consecuencia. Acá también tenemos la palabra jóvenes en la parte de aquí, jóvenes. La palabra que más se repite también es crisis de la COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que de ahí podemos identificar el tema, ¿no? Habla de consecuencias de la crisis de la COVID-19 en los jóvenes. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es lo más importante que el autor me dice sobre consecuencias de la COVID-19 en los jóvenes? Aquí, por ejemplo, nos dicen que padece sus consecuencias adversas en varios ámbitos en particular. Si nosotros ubicamos la idea principal, lo encontramos aquí. Padecen sus consecuencias adversas en varios ámbitos, en particular, interrupción de sus programas educativos o de formación, pérdida de empleo, de ingresos y mayores dificultades en su centro de trabajo. Muy bien. Acá tenemos una idea principal, pero si nosotros seguimos leyendo el texto vamos a encontrar otra idea también que es muy importante y que nos va a ayudar a poder comprender el contenido del texto. Así como hemos trabajado en el primer texto sobre la crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos, igual procedemos a leer el segundo texto, a identificar también el tema y la idea principal de este segundo texto, que es un caso de emprendimiento. Muy bien, después de haber leído los dos textos, el texto A, la crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos, y el texto B, que habla sobre un caso de emprendimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a organizar la información en este cuadro comparativo. Vamos a ir completando. Por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Acá colocamos de qué trata el texto A. Y aquí de qué trata el texto B. ¿Qué información importante identificaste en el texto A? Escribe dos ideas que los consideres importantes, principales, ¿no? En ambos textos. Y que tienen en común ambos textos. También vas completando este cuadro de doble entrada. Muy bien. Después de trabajar el cuadro comparativo, vamos a identificar hechos y expresamos opiniones. Según la Real Academia Española, hablamos de que la opinión es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Y nos habla que el hecho es una cosa que sucede. Observamos la imagen. Por ejemplo, aquí el niño dice, la señora Maruja está recogiendo los granos de café. Acá tenemos que es un hecho. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento de la realidad, el cual puede ser
comprobado objetivamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede en el caso de la niña? Ella dice, ella es una experta cosechando y tostando café. Entonces, aquí lo que está manifestando la niña es una opinión. ¿Qué quiere decir? Que es la interpretación que un individuo hace sobre un hecho, ¿no es cierto? Muy bien, aquí tenemos un cuadro para que tú puedas identificar hechos y expresar opiniones de acuerdo a los dos textos trabajados. No te olvides que los hechos son comprobables, es decir, que se puede saber si son verdaderos o falsos, y que las opiniones, por el contrario, son creencias personales de una persona. A ver, veamos por ejemplo en el primer texto que trabajamos. La crisis de la COVID afecta a los jóvenes en varios ámbitos. Vamos a identificar hechos en los textos. Por ejemplo, un primer hecho es que la mayoría de jóvenes han dejado su trabajo por la crisis de la COVID-19. Es un primer hecho. A ver, otro hecho. Otro hecho también es, por ejemplo, que los jóvenes que han mantenido su empleo, sus horas de trabajo han disminuido en un 23%, ¿no? Lo hemos sacado del texto. Ahora, ¿qué opinas sobre los hechos mencionados? Por ejemplo, una opinión podría ser que es preocupante la situación que atraviesan los jóvenes a consecuencia de la crisis que atraviesan, ¿es cierto? Es importante que se genere oportunidades y alternativas de solución frente a ese problema. Sería un ejemplo. Muy bien, estimado estudiante, el reto para el día de hoy es analizar textos sobre el desempleo y el emprendimiento para reflexionar al respecto. Muy bien, estimado estudiante, respondemos brevemente a la siguiente pregunta. ¿Qué actividades te parecieron más sencillas de realizar y cuáles fueron las más difíciles? Vas a responder en este recuadro. Muy bien, estimado estudiante, evaluamos nuestros aprendizajes. Vas a responder las preguntas que aquí se te plantea a continuación. Muy bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. No te olvides de enviar tu actividad el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.